hemos visto la gran cuestión del más allá, que nos lleva casi necesariamente a la cuestión religiosa. El ser humano puede ser definido como un ser religioso. Un ser religioso. Lo son todas las culturas que hemos conocido en el pasado. No existe testimonio de una cultura religiosa. Los seres humanos siempre han visto algo más allá. Esto nos puede parecer un poco extraño, sobre todo porque vivimos en una sociedad en gran parte irreligiosa. Pero hay que darse cuenta que esta sociedad también está muy protegida de las percepciones de lo religioso en realidad. Aunque podamos distanciarnos culturalmente, incluso quizá de paso, digamos, despreciar de una manera un poco implícita las culturas del pasado, es que realmente hay una pregunta planteada, es que hay un más allá planteado y que detrás de la realidad se adivina algo. Quizá hoy no la adivinamos tanto porque vivimos tan metidos en las cosas, vivimos tan bien, tan separados de la realidad, tan metidos en nuestros gustos, que no nos preguntamos por el más allá, pero realmente la cuestión está muy planteada y para unos seres humanos, diríamos, más desvestidos, más desprotegidos, más metidos en la corriente de la vida y menos protegidos, digamos, menos metidos en sus gustos, en su mundo, pues la cuestión está totalmente planteada. El ser humano es un ser religioso. Así lo dice, por ejemplo, Mircea Eliade, que es un gran historiador de las religiones. Lo sagrado es un elemento de la estructura de la conciencia humana, no un estadio en la historia de esta conciencia. Al decir esto, recuerda un poquito la famosa observación de Comte, el pensador francés, que decía, bueno, ha habido una época religiosa, ha habido una época metafísica y por fin ha llegado la época positiva de las ciencias. Aunque diríamos, el mundo actual no vive pendiente de las ciencias, vive pendiente sobre todo de sus gustos, un mundo consumista, no es un mundo científico. Lo que le interesa a la gente no son las ciencias, le interesa el bienestar. Y eso realmente obstaculiza quizá el conocimiento de este tema. Pero bueno, planteémoslo bien. Porque, ¿cómo se configura lo religioso? Te puedo decir, por un lado están cómo es el ser humano. Y hemos visto que el ser humano tiene, por un lado, unos deseos de plenitud, también de plenitud un poco inconcreta, un poco indefinida, ¿verdad? Deseos de plenitud que también se ponen en juego y también, diríamos, dramáticamente a veces al observar el mal en el mundo. Deseos de salvación se podría llamar, deseos de plenitud, deseos de salvación, deseos de plenitud que también son deseos de sentido, ¿verdad? Deseos de sentido, deseos de plenitud personal, de amar, de ser amado, de conocimiento, de belleza, deseos de ser redimido del mal en el mundo, del propio mal, de la justicia que debe realizarse en el mundo. Todo esto son deseos abiertos, digamos, que esperan una respuesta, digamos, una respuesta del más allá, si es que existe. Y el más allá, ¿cómo se nos manifiesta? Precisamente de estas preguntas planteadas, de estos anhelos, de estos deseos y de las manifestaciones del más allá es cómo se van a configurar las religiones. ¿Qué tipo de manifestaciones del más allá tenemos? Decimos que para los hombres inmersos en una cultura del consumismo poco real, nos puede resultar rara, nos puede resultar un poco más ajena, pero en cuanto nos acerquemos un poco son testimonios muy fuertes. Aunque los primitivos lo vieran como primitivos, pero siguen siendo muy fuertes para personas que quieran acercarse. Pues bien, ¿qué testimonios son estos? El primer gran testimonio es el testimonio de la naturaleza, en todas sus dimensiones. Antiguamente conocida de una manera muy primitiva y conocida de una manera mucho más científica, y por tanto con una conciencia apabullante de la complejidad de lo que tenemos delante, ¿verdad? Pero ya el mundo antiguo, las distintas culturas antiguas, quedaban, diríamos, fascinadas, o bien, al contacto con la naturaleza, por todo lo que es el mundo celeste, que es asombroso, con sus ciclos, con el ciclo del día y de la noche, con el ciclo anual, con las estrellas, también con los fenómenos atmosféricos, con toda su fuerza, con todo su poder, o también el fenómeno de la vida, que es un gran fenómeno observable, con los ciclos de la naturaleza, con el nacimiento, la generación, el desarrollo y la vida, absolutamente fascinante, digamos, para el hombre antiguo mucho más próximo, para nosotros mucho más lejano, pero fascinante, y desde luego cuando lo conocemos hoy también de una manera científica igualmente fascinante, ya digo, con un nivel de complejidad
muchísimo mayor del que lo habían conocido antiguamente, ¿no? Apabullante, ¿no? Un mundo absolutamente misterioso y fantástico, ¿no? El mundo de la naturaleza. Después tenemos otro acceso a la trascendencia, que es el acceso en nuestra propia interioridad. Cuando eso es solo propio de personas, diríamos, más reflexivas, de culturas más reflexivas, más desarrolladas en este sentido, ¿verdad? Capaces de meterse hacia adentro, hacia el fondo de la conciencia. Y entonces se perciben las dimensiones enormes que tiene la conciencia, increíblemente grandes. E incluso allí dentro se puede adivinar, diríamos, como que allí tiene que conectar todo. Tiene que haber un fondo común, porque tiene que haber un fondo común de todas las conciencias, tiene que haber un fondo común de toda la vida, tiene que haber algo que dé unidad a todo esto, porque todo esto también se manifiesta con una unidad. Todos somos parecidos y al mismo tiempo el mundo funciona como una cierta unidad. Todo esto tiene que estar como unido en el fondo. Este conjunto de percepciones, que son propias, por ejemplo, de las religiones orientales, en parte del budismo cuando se ha convertido en una religión, del hinduismo, del sintoísmo, pues son también un acceso a la trascendencia. Digamos, el primer acceso es la naturaleza, bien a través del cielo, bien a través de la tierra. El segundo acceso, la propia interioridad humana, donde percibe y donde tiene que dar a ese todo, a eso que está en el fondo, las cualidades que tenemos nosotros de inteligencia, de inteligencia, de conciencia. El fondo de la realidad tiene que ser consciente, tiene que haber una conciencia por ahí abajo, en el fondo de la realidad, porque si no, no se explicaría cómo somos conscientes nosotros. El segundo acceso a la trascendencia. Y hay un tercero, históricamente hay un tercero, que son aquellas personas que se han presentado como testigos de la trascendencia. Gente que ha tenido algún tipo de visión, algún tipo de experiencia, y algunos fundadores de religiones históricas, como es el caso de Jesucristo, notablemente, de todos los profetas del Antiguo Testamento, el caso de Mahoma, por ejemplo. Personas que aseguran haber tenido contacto, traer un mensaje del más allá. Con esto se han configurado las religiones. A través de la naturaleza, a través de la interioridad, a través de testigos. Cada acceso tiene sus propiedades, sus características. Cuando accedemos a través de la naturaleza, claro, la naturaleza tiene un problema para nosotros, seres humanos, que es moralmente amoral. Es amoral. Es decir, no es justa. No me hace bien si yo me porto bien y me hace mal si me porto mal. La naturaleza es moralmente plana. Y luego además es inesperada. Por eso, al observar a Dios a través, o lo divino, no digamos todavía a Dios, observar lo religioso, observar el más allá, intentar llegar al más allá a través de la naturaleza, se producen dos fenómenos. Uno fácilmente, que es el politeísmo, porque las fuerzas de la naturaleza son varias y distintas, y a veces en conflicto, los cielos y los mares y la vida, a veces en conflicto, ¿no? Y por otra parte, con esta especie de sensación de amoralidad, que es exactamente la sensación que tenían, por ejemplo, la religión grecorromana, ¿no? Una sensación de los dioses amorales. Dioses que a veces quieren ser justos, pero a veces también son increíbles pecadores y digamos, imprevisibles, que se enfadan de repente o que te cogen manía. Cosas que a nosotros nos resultan sorprendentes porque tenemos otra idea de Dios, pero era la que tenían los antiguos. Porque accedían a Dios a través de la naturaleza, a través de los caprichos de la naturaleza. Bien, el cielo, uránica, sobre todo las regiones uránicas del cielo, o bien de la tierra telúricas, ¿no? La madre tierra con toda su fuerza, con toda su oscuridad también, con todo el horror de unos animales que se comen unos a otros también. Eso también se transmite, ese horror, a la religión, ¿no? Que pide sangre a veces, ¿no? Las religiones de la tierra, de la madre tierra. Bueno, esta es la visión a través de la naturaleza. Da algo de la majestad de Dios, da algo de lo divino, del más allá, del misterio de la inteligencia, del misterio de la fuerza, el misterio de por qué existe todo esto, pero al mismo tiempo tiene esos límites. Después está el acceso a través de la propia interioridad, que hace concebir el más allá como algo profundo, realmente profundo, como algo inteligente, como una conciencia que es la unidad del todo, esto es propio de los panteísmos orientales, ¿no? Mientras que esto, la naturaleza más bien llevaba al politeísmo,
el acceso por la interioridad más bien lleva a un cierto panteísmo, porque en eso comunica todo. Y entonces, cada persona, mientras que aquí en el politeísmo cada persona, digamos, está sometida a muchas fuerzas, incluso pueden incidir sobre ella directamente y se siente uno múltiple en cierta manera, como se sienten los héroes griegos, aquí más bien uno se siente una parte del todo y en el fondo todo el problema es haberse distanciado. Y toda la salvación consiste en la unidad. Todo el mal consiste en la desunión, toda la salvación consiste en recuperar la unidad perdida, ¿no? El mal consiste en ese haberse desgajado, haberse venido abajo. Bien, y luego estarían, diríamos, ese tercer grupo, que son los testigos. Hay unos cuantos, pero no muchos, a lo largo de la historia. Zaratustra, la religión persa, que da lugar pues, a ese dualismo. Tenemos señaladamente Jesucristo. Jesucristo se presenta como Hijo de Dios, nada menos, y por tanto conocedor de la intimidad del Padre. Y hay que tener presente que nuestra idea de Dios está absolutamente marcada por la idea cristiana. Primera, por la idea de los profetas bíblicos, donde dicen, frente a este politeísmo de dioses amorales o inmorales a veces, dirán, no, Dios es justo, Dios es bueno, y Dios es creador. Novedad también. Eso de los profetas ya del Antiguo Testamento, de los profetas bíblicos. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es creador. Y Jesucristo añadirá, Dios es Padre. Esa bondad es una bondad llena de amor y de misericordia. No es un Dios justiciero, es justo, pero no es justiciero. No es vengador. Novedad también. Dios es Padre, se comporta como Padre. Claro. Y diríamos, efectivamente se manifiesta en la naturaleza, pero no es la naturaleza. Se manifiesta en la interioridad, pero no es la interioridad porque al ser creador está separado. Tanto de la naturaleza, no es la naturaleza no es divina, como de mi propia interioridad. Mi propia interioridad son las grandes dimensiones del alma, pero no son Dios. Dios está más allá, Dios es el creador. En mí hay un reflejo de Dios en esa interioridad enorme, de dimensiones aparentemente infinitas, que tiene la conciencia, su inteligencia, pero claro, no es Dios, ¿no? Entonces hay que tener presente que cuando hablamos de religión, el concepto cristiano es el que ha marcado la historia, y es el concepto, diríamos, obvio en nuestra cultura occidental, aunque no creamos. Cuando pensamos en Dios, nos es muy difícil pensar en Dios que no sea bueno, que no sea justo, incluso que no sea creador, incluso que no sea único. De tal manera que el mundo de la religión está profundamente marcado por la religión cristiana, que además es una religión muy organizada, porque tiene una doctrina, tiene una moral y tiene una iglesia. Esto no lo encontramos siempre en todas las religiones, no está organizado así. Bien, esto sería un poco el plano de las religiones. Hemos visto cómo se puede organizar fácilmente pensando en cuáles son las preguntas del ser humano, la búsqueda del sentido, el anhelo de plenitud y de felicidad y de salvación, ¿verdad? Y también el anhelo de supervivencia en el más allá. Y luego diríamos nuestros contactos con la trascendencia. ¿Cómo nos llega la trascendencia? A través de la naturaleza, a través de nuestra interioridad, a través de testigos. Esto es un poco, permite ordenar el panorama religioso del ser humano, que es un ser religioso. Muchas gracias.